Buenos días amigos de Nuevas Generaciones, nuevamente gracias por recibirnos en su casa y pues hemos estado revisando algunos temas relacionados con la soberanía de Dios. Esa sería la tercera parte y hoy vamos a ver que dentro de la soberanía de Dios coexisten otras virtudes. La soberanía no le estorba a Dios en ninguna de sus otras virtudes. Tampoco vamos a revisar todas sus virtudes porque son muchísimas, pero creo que la que más nos beneficia es su bondad. O sea, aunque como Dios soberano Él puede hacer lo que Él quiera, nunca va a ser malo o injusto contra los seres humanos que Él creó. Por la simple y sencilla razón de que Dios es bueno. Y ese es el tema de hoy, Dios es bueno. Entonces, en su soberanía, puede no hacer lo que nosotros le pidamos, pero siempre va a hacer lo que más conviene, porque todas sus decisiones y todas sus obras son sabias y son perfectas. Entonces la bondad es una característica distintiva y exclusiva de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 19, dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y esta fue una pregunta retórica que Jesús le hizo a un hombre que fue a buscarlo. Porque si este hombre estaba consciente de lo que estaba diciendo, pues entonces estaba reconociendo a Jesús como maestro bueno y como Dios. Y a este hombre los editores de la Biblia, por lo menos en la Reina Valera, le llaman el joven rico. Y este hombre, según Lucas, era un principal entre los judíos. O sea, era una persona que tenía un cargo importante en la política o en la religión. Lo más probable es que era en la religión. El caso es que, atraído por la bondad de Jesús, fue a buscarlo para preguntarle cómo podía conseguir la vida eterna o qué tenía que hacer para obtenerla. Pero cuando llegó a Jesús comenzó su diálogo distinguiéndolo con un título doble. Vamos a leer algunos versículos para ver esto y comenzar así el tema de hoy. Vamos a Lucas capítulo 18, donde leíamos ahorita el versículo, pero vamos a leer un poco más de este mismo pasaje. Lucas 18, versículos 18 al 22. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, aquí es donde entra al diálogo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres o no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Aquí Jesús le estaba contestando a este hombre claramente que la vida eterna está reservada exclusivamente para sus seguidores. Por eso también resalté esta última frase en estos versículos donde dice, ven, sígueme. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que este hombre perdió la vida eterna por ambicioso. Y pues sí, así se ve a primera vista, como que no estuvo dispuesto a pagar con todo su dinero, y lo digo entre comillas, no estuvo dispuesto a pagar con todo su dinero la vida eterna. Obviamente lo digo entre comillas porque ustedes saben que la salvación y la vida eterna ni se vende ni se compra, ni se obtiene por hacer buenas obras, se recibe por gracia. Esto lo dijo Pablo, pero también Jesús nunca haría eso. Dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Jesús de ninguna manera le estaba vendiendo la salvación ni la vida eterna por todo su dinero. Pero parece ser que desde su perspectiva sí lo contempló este tipo. Para este hombre, cumplir religiosamente los mandamientos de Dios no representaban un problema. Y tal vez tampoco el haber soltado algo de dinero. Es más, yo creo que se acercó a Jesús pensando en pagar por lo que buscaba. Ustedes saben que la gente rica, la que tiene billetes, cree que con su dinero puede comprar lo que quiera. Sin embargo, pues la exclusión de la vida eterna no fue por el dinero que tenía. Y la mala noticia es que Jesús
nos pide mucho más que nuestro dinero. Nos pide entregar nuestra voluntad y todo nuestro ser. Pero aquí el joven rico pues quedó excluido por rechazar la invitación a ser seguidor de Jesús. Y aquí sí, por no querer soltar todo su dinero o por lo que haya sido. Pero Jesús no lo estaba invitando a ser pobre, lo estaba invitando a ser su seguidor. Y obviamente este hombre no quiso. Ya al final del pasaje, y en este mismo marco de referencia, Jesús les dijo estas palabras a los 12 discípulos que lo acompañaban a todas partes. Él tenía 12 personas que estaban con él siempre. Y dice Lucas, en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, capítulo 18, versículos 29 y 30, y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, en este mismo pasaje nos aclara que Jesús no le estaba quitando su dinero. Realmente le estaba sugiriendo que lo invirtiera en el reino de Dios para multiplicarlo en la tierra y en el cielo. Y mientras su dinero crecía en la inversión, él iba a poder seguir a Jesús sin estorbos. La pregunta aquí, ¿fue malo Jesús con él? Claro que no. Al contrario, según las palabras del mismo hombre, fue muy bueno con él. Porque aún siendo rico, Jesús le ofreció la oportunidad de ser su discípulo. Y juntamente con eso, el regalo de la salvación y la vida eterna que él estaba buscando. Aunque pues a algunos no les parezca esto, lo tengo que decir. Mira, el Evangelio de Jesucristo originalmente fue anunciado a los pobres. Estaba enfocado a la gente pobre. La semana pasada leímos de Isaías, este mismo pasaje que vamos a leer otra vez, porque fue lo que leyó Jesús cuando inició su ministerio. Y fue un mensaje leído de Isaías, pero vamos a leerlo según el testimonio de Lucas. Y este fue, como te digo, dirigido a un grupo especial de personas. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice así: vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En resumen, te lo pongo aquí en una diapositiva. Tú puedes leer aquí que el ministerio de Jesús estaba dirigido a los pobres, y vuelvo a decir, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Y su ministerio se enfocó en aliviar las angustias de todos estos desamparados. Y acá en el encuentro con aquel joven, Jesús estaba quebrantando la regla, y en su soberanía y en su bondad estaba invitando a un rico a participar y colaborar con él. Ahora, que el joven rico haya rechazado la invitación a seguirle, ese es otro asunto diferente. Pero Dios es soberano, pero no es malo ni es injusto. Dios es bueno. Y cuando en su soberanía quebranta alguna de sus propias reglas, es por su amor y bondad hacia nosotros. Y aquí es donde entro en el tema, porque mucha gente no piensa así de Dios. Y critica la soberanía de Dios sin entender tan siquiera un poquito a Dios. Y alegan que es Él el que provoca las guerras, las pestes y las hambrunas y todos los males que hay sobre la tierra, cuando realmente Él vino a regalarnos su salvación y la vida eterna, muriendo en nuestro lugar. Ahora, ciertamente cada humano natural tiene su propio concepto de Dios. A eso se le llama preentendimiento de Dios o teología personal. Esto significa que antes del nuevo nacimiento tenemos un entendimiento propio de Dios.
Obviamente una idea muy equivocada, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales de Dios. Pero que no las podamos discernir o entender no significa que Dios es como nosotros lo imaginamos. A través de los siglos y a través de los milenios ha habido muchas ideas y muchas tendencias. Los teólogos le llaman religiones, que son los intentos o las maneras humanas de querer relacionarse con Dios. Y ese es el gran fracaso de la teología personal, porque no es el hombre natural el que nace para buscar a Dios, es Dios el que soberanamente vino a buscar y a salvar al hombre natural. Pero nos hemos forjado una idea equivocada de lo que es Dios, tanto en las religiones monoteístas como en las religiones politeístas. Y quiero hablar de la soberanía de las deidades creadas por el hombre un poquito, pero antes voy a hablar un poco de la soberanía en general. Esto no está en la Biblia, por supuesto. Pero para que nos demos una idea de por qué se ha distorsionado tanto la imagen de Dios, y voy a empezar con la soberanía de cada hogar. En cada casa hay reglas pues diferentes y han sido establecidas de manera soberana en cada casa. Olvídate de la democracia, porque aquí los padres establecemos las reglas y los hijos las obedecen. Nuestros hijos solamente pueden poner sus propias reglas cuando ellos sostengan su propia casa. Los argumentos o las razones que tenemos a nuestro favor son muchos. Primero, no somos padres elegidos democráticamente. Nuestros hijos no votaron por nosotros para que nosotros fuéramos sus padres. Tampoco cargamos el mismo peso de responsabilidades los padres que los hijos. Otra cosa más es que los padres somos responsables ante Dios y ante la sociedad por el desarrollo saludable de ellos. Y pues de ahí en adelante todas las demás reglas son asuntos personales en cada hogar. Que si son nuestros amigos o no, porque ya ven que algunos dicen, es que hijo, yo quiero que tú seas mi amigo. Nada, aquí yo soy el papá, tú eres el hijo. Habrá alguien que diga, sí, yo voy a ser tu amigo. Que si somos sus compañeros de aventuras, que si somos su cupido, que si somos su chofer, su cajero automático, su trabajador voluntario de limpieza, y una larga lista de etcéteras, ¿no? Aquí. Y en cada casa se hace lo que los padres soberanamente permiten o prohíben. A veces, o casi siempre, traemos esas reglas del hogar donde nacimos. Pero todo esto está motivado por el amor, lo entiendan o no lo entiendan nuestros hijos. Y cuando lo llegan a entender, ojalá y pronto, ¿no? Pero cuando lo llegan a entender es porque ya son adultos responsables. Y generalmente porque ya están metidos en la misma bronca. Pero así se ejerce la soberanía de los padres en cada hogar, tengamos o no tengamos razón. En la casa de los abuelos es otro asunto aparte, pero en cada hogar existe una soberanía diferente. Soberanía que no se cuestiona. Y el que quiere vivir dentro de nuestra casa tiene que respetar esa soberanía y esas reglas establecidas, vuelvo a decirlo, soberanamente. Ahora, vamos a echarle un vistazo a la soberanía de algunos dioses de las religiones, entendiendo que las religiones las inventa el hombre mismo. O sea, son fundamentos que no tienen nada que ver con la teología bíblica. Son fundamentos que no existen, son dogmas que se inventan solamente para relacionarse con su Dios o con sus dioses y para obtener de él, de ese Dios o de esos dioses, un beneficio parcial. Y no quiero hablar mucho de esto porque no es el tema hablar de otros dioses, pero solo quiero tocar los puntos necesarios para comparar lo humano con lo divino. Por ejemplo, aquí te pongo una diapositiva. Entre los aztecas, por ejemplo, era común el sacrificio de humanos para sus dioses. Y así como lo oyes, nuestros antepasados mexicas practicaban los sacrificios humanos. Y después de los sacrificios, practicaban el canibalismo con las víctimas. Por otro lado, pues según la deidad era también el tipo de víctimas que le ofrecían a sus dioses. Por ejemplo, a Tlaloc, que era el dios de la lluvia según los aztecas, se le ofrecían sacrificios de niños. Esto es una atrocidad. A Tlaloc
para que lloviera, se le tenían que ofrecer sacrificios de niño. A Gilonen, la diosa del maíz, del gilote, se le ofrecían sacrificios de mujeres jóvenes. Y en general en las guerras, pues se llevaban a los cautivos para sacrificarlos a sus dioses, porque las guerras no eran tanto para ganar territorios, sino para capturar personas y ofrecerlos en sacrificios a sus dioses. Y esto nos muestra que estos dioses no eran buenos. Y si lo eran, pues era una bondad parcial hacia aquellos que les ofrecían los sacrificios. Pero ¿qué de los sacrificados? Dioses soberanos, sí, pero buenos, de ninguna manera. Porque la contraparte era ejecutada de una manera muy cruel. Y digo, ¿por qué nadie cuestionaba aquella crueldad? ¿Por qué no les importaba el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares? Simplemente lo aceptaban como una demanda de sus dioses para complacerlos. Y el culto a estas deidades estaba fundamentado en dogmas que nadie podía alterar, ni aún con otro tipo de sacrificios. Los sacrificios eran ofrecidos supuestamente para obtener beneficios, como por ejemplo para que el sol no dejara de brillar, y que la lluvia no dejara de caer sobre su territorio, y que la tierra no dejara de producir alimento. Pero entre los primeros mexicanos nadie cuestionaba la soberanía de sus dioses inventados. Pero la soberanía del Dios bueno, el Padre de Jesucristo, pues sí, es considerada tiránica. No aquella, pero esta sí, ¿no? ¿Y qué de la mitología griega? Es más de lo mismo. Aquí está la otra diapositiva. Por ejemplo, se creía que Zeus era el padre de los dioses y de los hombres, que él gobernaba a todos los dioses del Olimpo como si fuera un papá de familia, no un padre de familia, y era el dios del cielo y el dios del trueno, ¿no? De hecho, su imagen se muestra algunas veces sentado en un trono con un cetro y una corona. Y en otra imagen que se representa a Zeus también, se le ve andando con un rayo en su mano derecha. Y en cuanto a su carácter, pues era reconocido por sus aventuras amorosas sin escrúpulos, de donde nacieron algunos dioses, supuestamente, y algunos héroes que llegaron a ser semidioses. Y ni Zeus ni aquellos dioses discutían su soberanía con las demás deidades. Es decir, eran soberanos. No había nada que discutir. Al contrario, estos dioses los usaban para sus propios placeres y los dominaban soberanamente. Y a esos dioses sí los inventaron como verdaderos dioses déspotas. Porque al punto que voy es que nadie cuestionaba la soberanía de aquellos dioses. O más bien, nadie cuestiona. Porque curiosamente, desde 1997 ha renacido el culto a aquellas deidades. Y los seguidores de Zeus allá en Grecia ven al cristianismo como una religión enemiga, porque lamentablemente los cristianos, y aquí lo vuelvo a decir entre comillas, los cristianos acabaron con sus prácticas religiosas y lo hicieron así por medio de la violencia en el tiempo de las guerras religiosas. Ustedes recuerdan aquellas guerras de las cruzadas y de ese tipo, en el nombre de Dios iban haciendo una serie de tonterías, ¿no? Por eso estos seguidores de Zeus ya han causado destrozos en la iglesia cristiana de nuestro tiempo. Hace algunos años se lanzaron contra una iglesia ortodoxa en la isla de Creta. Y pues aquí la pregunta es, ¿de dónde salió pues la soberanía de estas deidades? Yo no lo sé, pero digo, ¿por qué nadie la cuestiona entonces? Ahora, esto no me sorprende. Lo que me sorprende a mí es por qué sí se cuestiona la soberanía de nuestro Dios. Si a lo largo de la historia bíblica, Él siempre ha querido ser nuestra bendición. Y aunque pues pasen los siglos y los milenios, Él va a seguir siendo bueno, porque su soberanía no interfiere para mostrar su bondad a nosotros, sus escogidos. Yo te invito a que confíes en la soberanía de Dios y aceptes la perfección de sus designios. Digo, ¿quiénes somos nosotros para pretender cambiar los planes de Dios? Isaías capítulo 45, versículo 9, dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor!
el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dios nunca va a cambiar su plan perfecto por una necesidad nuestra. Sí, a veces nos bendice mucho y muy seguido cumple los deseos de nuestro corazón, pero no porque lo merezcamos o porque nuestros ruegos y ayunos tengan poder para cambiar sus planes perfectos. Si nos bendice es porque Él es bueno y en su soberanía decide hacerlo. De hecho, a veces oramos pidiendo algo y no sucede nada. Les decía la vez pasada que en medio de esta pandemia hemos aprendido más sobre su soberanía que muchos libros que hayamos leído, porque hemos rogado por la salud de algunas personas y unas han sanado y otras no. Otras veces, pues viendo que no sana, pues cambiamos la estrategia y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y tristemente la gente de todas maneras se muere o vive según la voluntad soberana de Dios. Igual lo que hemos pedido para el trabajo, para nuestra economía, para los problemas familiares, etcétera, etcétera. Decía también la semana pasada que nos han creado una imagen equivocada de Dios. Así como se oye, nos han creado. Porque la Biblia nos muestra una cosa totalmente diferente a lo que se ha enseñado en el último siglo de la iglesia. Nos enseñaron que podíamos llamarle hasta Diosito o Papito. Yo escucho a algunos que, Papito, Papito Dios, Diosito. Espéreme. Nos enseñaron que podíamos llegar con una lista de peticiones para que Dios nos la cumpliera. Nomás acuérdate que se lo tienes que pedir en el nombre de Jesús, como si fuera una llave mágica. Y malas noticias, el Dios de la Biblia no es así. No sé, yo te reto, a ver, entra tú a la casa del vecino y dile, yo declaro en el nombre de Jesús que tú me vas a mantener, que tú me vas a dar mis estudios y me vas a dejar llegar a tu casa a la hora que yo quiera llegar. A ver qué te dice. O pide una audiencia con el presidente de la República para que le exijas lo que ocupas. Tal vez quieras ir como está de moda, ¿no? Ir quebrando ventanas y dañar lo que se te ocurra. Pero sabes que tampoco hay garantía de que vas a ser escuchado y complacido. Y la pregunta es, si no podemos nosotros pedir o exigir así a nuestros padres ni al presidente de México, ¿por qué rayos hemos creído que a Dios sí podemos manipularlo? Nuestro Dios es una autoridad que está por encima de todo y de todos. Él es, como dice la Biblia, Rey de reyes y Señor de señores. Pero a diferencia de otras autoridades, Él es bueno y nos ama más que nadie. Creo que en parte esta es una distorsión generacional y te explico por qué. Porque así como hemos nosotros permitido que los hijos sean los señores y los padres los siervos en los hogares o en algunos hogares, hemos llegado a creer el cuento ingenuamente que Dios va a ser permisivo como nosotros. Y la mala noticia es que ni la soberanía ni los valores de Dios son negociables. Dios no cambia. Él es Dios soberano por los siglos de los siglos. Y el modelo genuino de paternidad es Él, no nosotros. Sin embargo, en su soberanía, Dios es bueno y quiere bendecirnos. A todos los que estemos dispuestos a aceptar su voluntad escrita y respetar su soberanía. Discúlpame, pero a Dios no se le exige, a Dios se le ruega. Claro que podemos pedir, porque Él nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, pero nos lo permite porque Él es bueno. Porque es Dios soberano y nosotros, por su misericordia, somos sus siervos. No es al revés. Vuelvo a decirlo, Dios es Dios soberano y nosotros por su misericordia somos sus siervos. No es Él nuestro siervo. Recuerda que aún Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que orar humildemente al Padre. Cuentan Mateo, Marcos y Lucas que tirado de rodillas oró al Padre y con el rostro en la tierra le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas 22, versículos 41
y 42. En su soberanía, Dios rompió la regla. Y el bueno, que era Jesús, por un momento fue tratado como los malos. Para que los malos, que somos nosotros, fuéramos tratados como los buenos eternamente. Pero Dios no fue malo con Jesús, fue justo. Porque el castigo por el pecado que sufrió Jesús fue justicia de Dios. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y con Jesús fue justo, pero con nosotros fue bueno. Porque también en la aceptación de la soberanía del Padre, Jesús aceptó cargar con nuestro castigo y nos dio vida eterna y salvación en lugar de juicio. Mi oración es que aproveches la bondad de Dios, ahora que está disponible para todos. Que con libertad y conocimiento de causa aceptes sus reglas soberanas para que puedas disfrutar la salvación y la vida eterna que Él nos ofrece en Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves con mi esposa y el domingo conmigo por aquí mismo y presencialmente en 2 domingos más. Porque el domingo 1 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a reiniciar nuestras reuniones aquí en el Centro Cultural Nuevas Generaciones. Nos vemos, hasta luego. Adiós.